Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin titulado El final de los tiempos. La última vez estábamos hablando en esta parte aquí de Marduk, su proyecto de dominio sobre la tierra. No sucedió como él esperaba. Él quería el centro del poder en Babilonia, su ciudad ahí en Mesopotamia, y quería que todos los otros Anunnaki, llamados dioses, pueblos terrestres, se quedaran a vivir en Babilonia ahora, para que le dieran como justificación al centro del poder que él quería, como él quería convertir a Babilonia. No fue así, sino que la mayoría de esos Anunnaki, esos llamados dioses, eran del clan contrario a Marduk, del clan de Enlil, y se instalaron muchos de ellos en esos países que están alrededor de Mesopotamia, lo que hoy es Irán, Turquía, en el norte, más al norte, eh, Elán, en lo que hoy es Irán también, y otros países en el norte que son los países de Canaán, lo que hoy es Israel, Palestina. Entonces había como, Babilonia quedaba entonces en el centro, como en el centro de esos países, y estaba rodeado de todos esos reinos contrarios al plano de Marduk. Aunque el plano de Marduk era de paz, era una política pacífica, no era de conquista sangrienta de todas esas ciudades de esos otros Anunnaki, sino eran propuestas de paz para que hubiera esa era, la era del Cordero, y la constelación del Cordero, la que representaba a Marduk, que la era del Cordero fuera una era de paz, de tranquilidad, de avance científico, tecnológico, económico, de prosperidad. Esa era como las profecías que se hacían sobre Marduk, la que hacía su hijo Nabu, que ese era el Señor que iba a llegar y iba a implantar todo eso, gobernando a través de los reyes que él elegía en Babilonia. Secharia Sitchin nos dice que no sucedió así, y que esos pueblos que rodeaban a Babilonia del clan de Enlil comenzaron a atacar a Babilonia, y como para derrotar ese plano de Marduk. Y también nos dice Zecharia Sitchin que los asirios, ya al norte de Babilonia, lo que hoy es Irán, por ahí quedaba Siria, comenzaron a guerrear y conquistaban esos pueblos que estaban cerca de Babilonia, pero que la intención de esos reinos que le servían a los Anunnaki, seguidores de Enlil, era capturar a Marduk personalmente. No solamente capturar su ciudad Babilonia, donde estaba su centro de poder, sino capturar al propio Marduk personalmente. Pero dice Zecharia Sitchin que los asirios no consiguieron realizar ese plan. Que quien consiguió realizar esa hazaña era un pueblo también que residía en el norte, en lo que hoy es Turquía, y que se denominaban los hititas, un pueblo muy entrenado a nivel de estrategia militar. Ninurta se encargó de entrenar esos pueblos, enseñarles el arte de la guerra. Los hititas eran especiales, fueron tan eficaces que capturaron a Marduk en Babilonia. La invadieron y lo capturaron a Marduk. No lo mataron, no destruyeron, sino que los hititas se conformaban con capturar una ciudad, imponerles como se diría hoy, unas leyes que tenían que pagar tanto dinero cada año a los hititas, y, y a los prisioneros, lo hacían los prisioneros, pero no los mataban, a muchos se los llevaban, no los mataban, no hacían esa masacre que hacían los asirios, que arrasaban con todo el mundo, ¿no? Niños, niñas, mujeres, viejos,
y los que no podían los desterraban a otros lugares. Los hititas no, tenían como cierta ética en la guerra, ¿no? Ciertas normas que respetaban. Parecido hoy lo que se hace, ¿no? Que se firmó una convención en Ginebra, 1900 por ahí tanto, donde se implementaban unas reglas que en las guerras se deben respetar, pero que muchos países que firmaron esas reglas no las cumplen, sobre todo Estados Unidos y sus aliados, como está haciendo ahora los ucranianos, que le están metiendo bombas a los civiles y están haciendo el gobierno militar de Israel echándole bombas a los civiles en Gaza. Una escuela llena de refugiados y van y le meten una bomba, no sé, de 500 kilos que se las facilita el gobierno Biden en Estados Unidos y arrasan el edificio entero, se derrumba. O sea, esos son los crímenes de guerra que se les llama, genocidios. Y no hay quien condene a esa gente porque están aliados con Estados Unidos, que es el principal violador, el que tiene el poder. Entonces cometen esos genocidios. Los hititas respetaban esas reglas, contrario a los judíos de esa época guiados por los reyes David y otros reyes, que eran arrasando con todos esos lugares que conquistaban en nombre del tal Yahvé. Los hititas eran respetados, tanto por los judíos, Abraham y su gente y otros, porque ellos tenían ética en la guerra. Primero le avisaban a quien iba a atacar: si se rinde no hay ataque. Se entregan la ciudad, pagan un impuesto mensual y no hay necesidad de que entremos y arrasemos la ciudad y le hagamos la guerra. Si la ciudad se rendía, pues eran esos términos que se daba la conquista de esa ciudad, y se llevaban algunos prisioneros y otros no. Pero no habían esas masacres que se siguen cometiendo hasta el día de hoy, como ya les mencioné. Entonces los hititas entran en Babilonia y capturan a Marduk. Fíjense, y esos son los llamados dioses. Ese fue el Señor, como yo les decía en la entrega anterior a este vídeo. Fue Marduk el que inició la cuestión de la religión, prometiéndole a terrestres una eternidad que no existía. Simplemente era prometiéndole que los terrestres iban a vivir como vivía él, miles de años, porque tenía otra genética, que era la genética de Nibiru. El ciclo de vida de Marduk y de los Anunnaki es diferente al de nosotros, porque los ciclos de vida de las personas están ligadas a su planeta, a las órbitas de su planeta. El planeta Tierra da una vuelta, ya es un año en nuestra vida, da 80 vueltas alrededor del Sol, 80 órbitas. Entonces ya nosotros tenemos 80 años, estamos viejitos. Y igual pasa con las personas de Nibiru. Marduk nació en Nibiru, aunque estuvo aquí. Entonces mantenía hasta cierto punto ese ciclo de vida de su planeta que pasa alrededor del Sol, hace su órbita cada 3.600 años. Entonces lo que aquí en la Tierra son 3.600 años, en Nibiru para Marduk sería simplemente un año de vida. Por eso dura tanto tiempo. Entonces engañó a los terrestres diciéndoles que podía darles la vida eterna, porque el terrestre pensaba que esas personas, esa raza de gente, que ellos le llamaban los señores, los dioses, pero sabían que habían venido del espacio, ya lo sabían esos pueblos antiguos, porque incluso veían las naves de ellos que se elevaban al espacio. Entonces Marduk engañó a los terrestres a través de sus sumos sacerdotes y se creó esa parafernalia de la religión, diciéndole a la gente que prometiéndoles la vida eterna, que era simplemente el ciclo de vida de Marduk. Y eso duró miles de años, los terrestres creyendo en ese cuento. Después apareció Inanna, que se declaró también diosa, igual que Marduk, y prometía a los terrestres. Fíjense que le prometen a los terrestres, no le prometen a los otros Anunnaki, porque los otros Anunnaki sabían que era puro cuento. Pero esta le promete a los terrestres que le va a dar la resurrección, que puede resucitar a los muertos. Todo falso, todo mentira, pero el terrestre se lo cree y por miles de años siguen esa historia, pero
Yo les decía que esas grandes religiones que fundaron esas dos personas, eso fue después del diluvio, esos son los inicios de las religiones, ¿no? Una mentira, un engaño, una hipocresía, una esquizofrenia de parte de Inanna, que creía que su marido que había muerto en un accidente había como que había vuelto a la vida en cada hombre que ella llevaba a la cama, lo veía, o sea, estaba con una esquizofrenia por la pérdida de su amado. Entonces, y además a eso se le suma la ignorancia del terrestre. Esas son las bases antropológicas de las religiones hasta el día de hoy. El engaño, la mentira, la falsa promesa, la vida eterna, la resurrección, las 13 vírgenes en el paraíso, como hacen los de seguidores del Islam, los judíos con no sé cuánto. Son las bases antropológicas de la religión que son falsas y mentirosas. Entonces ese Marduk fue capturado por los hititas, y ese hecho, por ese pueblo que bajó del norte, ahí en lo que hoy es Turquía, bajó hacia Babilonia, hacia lo que hoy es Irak. Eso se menciona en la Biblia. Mucha gente no se importa con leer la Biblia. La Biblia, el Antiguo Testamento, es simplemente la historia de esta gente, de los Anunnaki y los seguidores que ellos tenían. Fíjense lo que dice, para mostrarles, fíjense lo que dice en el libro del profeta Jeremías, capítulo 50, versículo 1 hasta el 3 o el 4, por ahí, lo que tengan Biblia. Yo estoy leyendo aquí una Biblia de Jerusalén. Fíjense lo que dice de esa conquista de los hititas que bajaron del norte y capturaron a Marduk en su ciudad y se lo llevaron preso. Dice Jeremías capítulo 50, la palabra que habló Yahvé contra Babilonia. O sea, aquí Jeremías parece como si estuviese profetizando, pero todo esto fue escrito después que sucedieron los hechos. La palabra que habló Yahvé contra Babilonia, contra el país de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Una palabra contra Babilonia. Anúncienlo y háganlo oír entre las gentes. Levanten bandera, háganlo oír, no se callen, díganlo. Ha sido tomada Babilonia, está confuso Bel. A Marduk se le llamaba Bel también. Está confuso Bel. Desmayó Marduk, y lo escribe exactamente, Marduk, o el nombre sumerio, que Marduk es el mismo que en Egipto se le llama Amon-Ra, el invisible. Desmayó Marduk, están confusos sus ídolos, porque subió contra Babilonia una gente del norte, ven, los hititas del norte de Turquía. El hecho está en el texto del Antiguo Testamento. Porque subió contra Babilonia una gente del norte que va a convertir su territorio en desolación, y no habrá en él habitante. ¿Sí? En Jeremías capítulo 50, del 1 al 4, por ahí se menciona esa debacle de Marduk. Los hititas lo capturaron, bajaron al sur, desde Turquía, los hititas, y capturaron a Babilonia y capturaron a Marduk personalmente y se lo llevaron preso, lo hicieron prisionero. Entonces ese logro y yo le decía que hay una mujer llamada Ruth Amaryllis Sotomayor, una mujer investigadora ecuatoriana residente en España, que ha escrito ya como 50 libros sobre la historia humana, la historia de las razas que salieron de Tiwanaku, donde estaban instalados Ninurta y Enlil, que se expandieron por diferentes partes del mundo, hasta Asia, la India, y ella demuestra que esos hititas salieron de aquí, de ahí del Tiwanaku, de los Andes, y hay restos de ellos todavía, ahí en algunos pueblos indígenas de los Andes, en Ecuador, en Colombia, por ahí. Entonces esos señores llegaron a Babilonia y la conquistaron. Y sigue diciendo entonces Sicharia Sitchin, las referencias bíblicas al gran alcance y a las proezas militares de los hititas se confirmaron mediante diversos descubrimientos
arqueológicos. Pues la arqueología le da fuerza a lo que está escrito en los textos del Antiguo Testamento y en los textos de las tablillas que se han encontrado en distintos lugares, ahí en Turquía, en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. La arqueología le va dando fuerza, porque comprueba lo que está escrito. Se confirmaron mediante diversos descubrimientos arqueológicos, tanto en emplazamientos hititas como en los registros de otras naciones. Curiosamente, la expansión hitita hacia el sur llegó a cubrir dos de los emplazamientos espaciales: el lugar de aterrizaje en el actual Baalbek, que es el Líbano, y el centro de control de misiones después del diluvio, o sea, postdiluviano, que era Jerusalén. O sea, bajaron desde Turquía, conquistaron el Líbano, todo lo que es Siria, el Líbano, bajaron hasta Israel y Palestina, conquistaron Jerusalén. Eso es lo que está diciendo el imperio de los hititas, donde estaba el centro de control de misiones, que era en Jerusalén. Y entonces donde estaba la plataforma de lanzamiento, que era en Baalbek, ahí en Mesopotamia. En Mesopotamia, no, en el Líbano, en los montes del Líbano, estaba la plataforma de Baalbek, que en la introducción que coloco en el vídeo les explico que todavía esas grandes bloques de piedra que elaboraron y tallaron los Anunnaki con unos aparatos que ellos tenían, dicen los aparatos de fuerza, se le dice en algunos textos a eso que ellos usaban para moldear las piedras y trasladarlas de un lugar a otro, kilómetros. Según lo que dice Zecharia Sitchin, parece ser que era una técnica para que le desmontaba, le quitaba la gravedad a la piedra y la podían transportar con una nave. Imagínense un platillo volador hoy que es capaz de lanzar un rayo de luz hacia abajo y le puede levantar una vaca, un caballo, un carro, una persona y llevarlo dentro de la nave a través de ese rayo de luz. Entonces eso sucedía, porque es que estamos hablando de una gente, los Anunnaki, que tenían una tecnología millones de años más avanzada que la nuestra, que podían ir de un planeta a otro en sus naves. Entonces, a medida que vamos avanzando el nivel tecnológico, que ya conocemos esas cosas, uno va entendiendo mejor esos textos antiguos, que antes no se entendían. Esos siglos XIX, XVIII, esa gente, esos llamados expertos europeos que no entendían nada de ovni ni de tecnología espacial, pues no entendían esos textos antiguos que hablan precisamente de eso. Entonces, a medida que uno avanza en el conocimiento tecnológico hoy, a nivel de conquista del espacio, uno va entendiendo estos textos antiguos que ya hablan de esa tecnología, que ni siquiera tenemos todavía. Entonces los hitistas bajaron del norte, no solamente conquistaron a Babilonia, sino que conquistaron también el espacio puerto, el espacio puerto no, porque ya estaba destruido, el lugar de aterrizaje ahí en Baalbek, en el Líbano, la plataforma de piedras grandes, talladas, y también se apoderaron del centro de control de misiones que estaba en Jerusalén. O sea, bajaron hasta lo que hoy es Palestina e Israel. Llegaron incluso casi a Egipto, los hititas, que estaban ahí en Turquía. Y también llevó a los hititas seguidores de Enlil. Yo le dije que fueron entrenados militarmente por Ninurta. Y también llevó a los hititas enlilitas a tener a su alcance a Egipto, el país donde estaba los territorios de Marduk, antes de instalarse en Mesopotamia. Porque el territorio de Marduk, que se le entregó a él como regalo de boda con una terrestre, el primero que se casó con una terrestre siendo de otro planeta fue Marduk. Y se le entregó esa parte norte y sur de Egipto, de lo que hoy es Egipto, porque África le fue entregada a su padre Enki o Ea. Y entonces, como regalo de matrimonio, le dieron esa parte norte de África ahí, que hoy se llama Egipto. Abarcaba el imperio antiguo de Nubia, lo que hoy es Sudán y esos lugares por ahí.
Eso eran los territorios de Marduk. Ahí se le llamó él Amón-Ra, en el idioma de esas regiones ahí. El nombre de Egipto no existía todavía. Entonces era el territorio de él. Pero él, desafiando a Enlil, fue y levantó una ciudad en Mesopotamia, que era el territorio de Enlil. Y ahí levantó Babilonia. Y ahí se quedó. Y ahí en esa ciudad de Babilonia él quiso... Fíjense que está cerca donde estaba el centro de poder de Enlil, que era en Nippur, en el centro de Mesopotamia. Y entonces él le construye la ciudad de Babilonia un poco más al norte de Nippur, era porque ya él estaba en plano de tomar el poder de manos de Enlil, el poder en la tierra, la comandancia en jefe. Entonces él crea esa ciudad Babilonia ahí en Mesopotamia, el territorio que no era de él, era de Enlil. Y ahí él intenta crear una torre de lanzamiento alternativa a la que estaba ya en Baalbek, ahí en el Líbano, que la había levantado Enlil y su gente. Y esa torre entonces Enlil dice, ya esto es inaceptable, este hombre ya está pasándose de la raya, como se dice hoy, pasó la línea roja. Y Enlil manda a sus hijos y le destruyen en la noche esa torre que estaba construyendo, una torre de lanzamiento hacia Nibiru, lanzar las naves desde ahí. Eso está también en el Antiguo Testamento. La torre de Babel es esa misma torre de lanzamiento que Marduk y con muchos terrestres y otros Anunnaki que estaban levantando ahí en Babil, o Babel, como se dice en la Biblia, que simplemente es Babilonia, en español. Entonces los hititas descendieron desde el norte y llegaron hasta ocupar entonces no solamente la plataforma de lanzamiento en el Líbano, sino también el centro de control de misiones que estaba instalado en Jerusalén. Fíjense cómo hasta el día de hoy esos lugares los terrestres siguen luchando por tener control de esos lugares, que le llaman Tierra Santa. Y no tiene nada de santo, porque son los territorios más sangrientos, donde ahí se han hecho las más grandes masacres y se siguen cometiendo hasta el día de hoy. Es lo que está haciendo Israel con los palestinos. Es ahí, en el lugar. Cómo los masacran y los matan con bombas que les entrega Estados Unidos y Inglaterra y Francia, Alemania. Desde santo esa tierra no tiene nada. Eso es para los ingenuos que se dejan meter esos cuentos de las religiones. Vamos a Tierra Santa y hacen excursiones, pagan un dineral para ir a ver, dice, los lugares santos, dice. Y no recuerdan las cruzadas, cuántos miles de personas murieron y fueron asesinadas, europeos y gente que vivía allá en Jerusalén, por las cruzadas y que por recuperar los lugares santos. Es una desgracia, esa tierra siempre ha estado sangrando a las personas, ¿no? Guerra y no para. Más santo es el patio de su casa, que nunca se ha matado a nadie, ni se ha hecho una guerra. Esos son lugares santos, pero aquellos lugares, eso es horrible. Y el desprecio de los judíos por los palestinos, le escupen la cara, y a cualquier otro que vaya, a los mismos cristianos, le escupen la cara, los atacan los judíos. No hay respeto para nadie, esa gente no respeta a nadie. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin que bajaron entonces hasta Egipto los hititas, desde allá, de lo que hoy es Turquía. Ambos bandos, así pues, tenían todo lo que había que tener para ensarzarse en un conflicto armado, los hititas y la gente de Marduk, Babilonia, y también la gente de Egipto. Dice que en otro texto se dice que los hititas lucharon contra el faraón, no en Egipto. El faraón había llegado hasta el Líbano, el rey de Egipto, y los hititas los desalojaron en grandes batallas y lo expulsaron de nuevo a Egipto, y Egipto no le perdonaba eso a los hititas, que los expulsó de nuevo, le quitó los territorios que los egipcios habían conquistado, hasta que después los hititas insistieron en un acuerdo de paz que el rey de Egipto no quería firmar. Pero entonces los hititas, como eran diplomáticos, le enviaron una de sus princesas que se casó con el rey de Egipto, el faraón de esa época,
y ahí él aceptó firmar el papel o el papiro que le enviaron los hititas, el acuerdo de paz. Fíjense que eran gente más avanzada que los que están hoy. Biden y su gente, Israel, no quieren paz. No quieren paz. No, vamos a destruirlos, vamos a desalojarlos, vamos a arrasarlos. No quieren paz. Porque mientras más guerra hay, más armas ellos venden. Estos eran más avanzados. Los hititas buscaban acuerdos de paz para parar la guerra y las matanzas. De hecho, dicen, las guerras que terminarían librándose entre ambos se pueden encontrar algunas de las más famosas batallas del mundo antiguo que se lucharon en nombre de Dios. Pero en vez de atacar Egipto, los hititas dieron la sorpresa, siendo posiblemente los primeros en utilizar carros tirados por caballos en las campañas militares. ¿Quién les enseñó eso? Ninurta, la Anunnaki, hijo de Enlil, que se instaló aquí en los Andes. Pero en vez de atacar a Egipto entonces, dieron la gran sorpresa, siendo posiblemente los primeros en utilizar carros tirados por caballos en las campañas militares. El ejército hitita, de forma totalmente inesperada, barrió el río Éufrates en 1595 a.C., capturó a Babilonia e hizo prisionero a Marduk. Fíjense, un Anunnaki con armas. Marduk tenía armas, no le sirvieron de nada esa tecnología de los Anunnaki, ese ejército de miles de terrestres. Cómo fueron mudando los tiempos, del terror que se le tenía a esos señores. Con el tiempo fue pasando, el terrestre fue descubriendo que esa gente también nacían, crecían y morían igual que ellos, aunque en tiempos distintos. Pero eran gente que nacía, crecía y moría. Es lo mismo que descubren los indígenas de los españoles aquí en América. Cuando llegan, hay unos relatos aquí, no sé si fue en Chile o no sé dónde, no me recuerdo en qué lugar fue, un libro de historia que estaba leyendo sobre la conquista española. Dice que en uno de estos países de América del Sur los indígenas vieron por primera vez a los españoles que llegaron. No conocían esa raza, gente barbudo, el indígena no es barbudo, y que le enviaron mujeres para que tuvieran relaciones sexuales con ellos, y después les informaron para saber qué tipo de gente eran, si eran gente normal como ellos o no. Y que cuando las mujeres regresaron, le dijeron, son igual que ustedes, resuellan como caballos cuando están teniendo relaciones con nosotras. Y entonces los indígenas ahí se dieron cuenta y comenzó entonces, cambió totalmente la visión que tenían sobre esos invasores y los atacaban. Pues eso mismo pasó con los Anunnaki. Con el tiempo el terrestre fue dándose cuenta que ni eran eternos, ni eran dioses, ni tenían, simplemente eran gente de otro planeta, de otra raza, y tenían una tecnología que el terrestre no tenía, pero tenían sus puntos débiles. Podían ser presos, como en este caso de Marduk, o ser muertos en las batallas, como se menciona en el Antiguo Testamento, ¿no? Que los mismos seguidores de Yahvé, guiados por Josué, arrasaron ciudades que eran ciudades de los Anunnaki, los hijos de Anak. Dice, allá vivían los hijos de Anak, dice un texto en el Antiguo Testamento, yo que en el libro de Josué o Reyes por ahí, dice a los hijos de Anak, y los vimos, nosotros delante de ellos parecíamos como hormigas, pequeñitos, gente de un gran tamaño. Los hijos de Anak. ¿Quién era Anak? Anak es Anu, rey de Nibiru, los hijos de Anu, los hijos de Anak, los Anakim, los Elohim, los Nefilim, son las mismas personas. Entonces eran atacados por los terrestres. Con el tiempo las cosas van cambiando, como va cambiando hoy la mentalidad de la gente a nivel. En Europa ya las religiones no tienen mucho efecto, la gente ha ido despertando, las iglesias están vacías, las catedrales se usan
la han alquilado para instalar un bar y la gente va a beber alcohol o a beber cerveza y leer un libro en esos lugares que antes eran catedrales, porque ya nadie le hace caso a religión. Ven cómo se van y no sucedió ningún cataclismo, ¿eh? Porque esos llamados dioses se fueron hace tiempo. El terrestre que sigue con esa cosa amarrado, porque un grupo consigue tener poder y control mental sobre miles a través de esa mentira que inventaron los Anunnaki, las religiones. Entonces los hititas capturaron a Babilonia e hicieron prisionero a Marduk. Fíjense, dice ese Charia Sitchin que parece ser que fueron los primeros que usaron los carros tirados por caballo en las guerras, los hititas. Y otros pueblos después, los griegos, los romanos, copiaron esa técnica. El caballo, cuando el caballo entra en la guerra, ¿quién le enseña eso a los terrestres? Ninurta. La sabiduría de los Anunnaki compartida con los terrestres que les servían a él. Uso del caballo en la guerra y de carro tirado por caballos. Aunque sería de desear que se descubrieran registros más detallados de aquella época y de aquel evento, lo que sabemos indica que los hititas no pretendían quedarse en Babilonia y gobernarla. Se retiraron poco después de haber abierto una brecha en las defensas de la ciudad y de haber entrado en el recinto sagrado llevándose a Marduk. Con ellos se lo llevaron. Ven la ética de los hititas en la guerra, ¿no? No pretendían robarse el territorio, no invadían para robarse el territorio. Le ponían impuestos que tenían que pagar y se conformaban con eso, que la gente siguiera con sus religiones, con sus dioses, con su gobernante, pero le pagaban el impuesto anual. Se llevaron en este caso a Marduk, un Anunnaki, un príncipe de Nibiru, lo capturaron a Marduk. Fue el único pueblo que hizo eso en la antigüedad. Capturaron uno de los más famosos de los Anunnaki. Dice, llevándose a Marduk con ellos. Al parecer le dejaron bajo custodia, ileso, en una ciudad llamada Ana, un lugar todavía que está por ser excavado. Los antropólogos todavía están intentando excavar esos lugares donde fue dejado Marduk. Fíjense, lo dejaron en una ciudad, no lo dejaron prisionero en una celda, lo dejaron en una ciudad vigilado, ¿no? Llamada Ana, un lugar del distrito de Terca, junto al río Éufrates, lo que hoy es Turquía, por ahí. La humillante ausencia de Marduk de Babilonia, humillante porque fue capturado por un ejército de terrestres. Miles de años antes eso nos pasaba por la cabeza del terrestre, enfrentarse a esta raza de gente y derrotarlos y capturarlos menos. Eso era impensable. Sin embargo, fíjense cómo el tiempo fue avanzando, va cambiando la mentalidad y ya se llega al punto en que estas personas son capturadas. Hay otros textos que dicen que fueron capturadas muchas mujeres Anunnaki y que algunos reyes las mandaban a buscar y le pedían a los que las tenían prisioneras que las entregaran, que se las devolvieran, que las trataran bien para que volvieran a sus ciudades en Mesopotamia. Las cosas fue cambiando con el tiempo. Así han ido desapareciendo muchos dioses, muchas religiones más importantes que las tres grandes que tenemos hoy. Por eso dice la humillante ausencia de Marduk de Babilonia, que se lo llevaron los hititas, se prolongó durante 24 años, exactamente el mismo tiempo que el dios había estado en el exilio de Harán. Marduk pasó 24 años después que fue vencido por Ninurta en la guerra, en una de las guerras de las pirámides ahí en Egipto. Lo desterraron porque perdió la guerra contra Ninurta. Dice, estuvo ahí 24 años preso de los hititas, el mismo tiempo
que el Dios había estado en el exilio de Harán 5 siglos atrás. Ustedes ven el ciclo de vida de esta gente. 5 siglos atrás, Mardú estaba preso en Harán, donde había llegado incluso Abraham desde Ur, allá en el sur de Irak. Ya van 5.000 años, 5 siglos, y el tipo está ahí, el ciclo de vida de ellos. Por eso mucha gente pensaba que eran eternos. Después el terrestre fue descubriendo que no eran eternos, era un ciclo de vida distinto, más largo que el nuestro. 5 siglos atrás, él había estado preso en Harán exactamente 24 años, al mismo tiempo que lo tuvieron preso los hititas. Tras varios, eso crea confusión, eso creó mucha confusión en la mente de la gente que se lo seguía como si fueran dioses, ¿no? Y que tenían fe y iban a ofrecer sacrificio y ofrenda y todas esas, y oraciones, hacer peticiones, todas esa parafernalia que le enseñaron los sumos sacerdotes a la gente para que le sirviera a ese supuesto Dios. Entonces eso creó una crisis. ¿Cómo es que dicen esto y ahora vemos que está preso? Un grupo de gente se lo llevó preso, un ejército, y el tipo no pudo hacer nada. Entonces no es lo que nos dicen. La gente fue despertando. Como la gente hoy. ¿Cuánto tiempo tiene la religión diciendo a la gente: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, prepárese? Y le ponen fecha en el 1900, en el 2012, y nunca llega la bendita fecha y pasa y el tipo no viene. Y la gente en Gaza, Alá, Alá, Israel destruyéndole todas las mezquitas de Alá donde veneran a Alá, y aparece Alá para defender a nadie. No, apareció Jesucristo, la Virgen, para defender a los cristianos masacrados o a los indígenas. No, es que no está, eso no existe, nunca va a existir, no va a venir, no va a llegar. Desde los griegos también la gente se fue dando cuenta que viene, que te he prometido, y la religión haciendo estrago en la cabeza de la gente, y gente hasta sacrificándose a los llamados Dios, sacrificios humanos, con una falsa esperanza que le metieron las religiones, y nada de eso sucedió. Llegaron los cristianos y arrasaron con la religión de los griegos, sustituyeron sus templos y metieron al Jesús. Y eso va desapareciendo, esas cosas van desapareciendo poco a poco. Y no acontece, no sucede ningún cataclismo, ni que el mundo se va a acabar, nada, esas son mentiras. La historia ha ido mostrando esa mentira, quitándole la máscara. Tras varios años de confusión y desorden, los reyes pertenecientes a una dinastía denominada dinastía casita, los casita, otra dinastía apareció. Esa mujer llamada Ruth Rodríguez Sotomayor dice que los casitas también salieron de los Andes, y todavía hay restos de ellos, que lógicamente pues no saben nada de que los casitas llegaron hasta Oriente, por ahí, porque estos casitas de hoy, esas tribus, tienen lo que los libros de los españoles enseñaron. O sea, no saben nada de su pasado, porque fue una limpieza cultural tremenda que hicieron los conquistadores españoles, portugueses, ingleses. Entonces esta generación de estos nuevos indígenas no saben nada de esa historia, que fue eliminada, quemada. A los que guardaban la historia en la cabeza se las cortaban y lo acusaban de brujos. Entonces arrasaron culturalmente con la cultura de los indígenas. Entonces los que están hoy no saben nada de esas cosas. Tú le dices eso y se ríen en tu cara, que nosotros estuvimos en el Medio Oriente. ¿De dónde saca este loco esas cosas? Ven, no hay conciencia del pasado, porque se lo apagaron. Y eso se queda a nivel de estudio antropológico, ¿no? Pero ir a preguntarle a esa gente y hablarle de su pasado, ellos no saben nada de eso. Pierde el tiempo. Como decirle a los taironas de Colombia, que sus antepasados fueron grandes navegantes que llegaron hasta Asia y fundaron Tailandia, Taiwán,
los sinos, y fueron los sinos allá que fundaron a Japón, le dieron origen a los japoneses, a los coreanos. ¿Qué saben estos tailanos de esas cosas? Te van a reír en tu cara, porque la historia pasada se le apagó, se la apagaron los conquistadores. Entonces son informaciones que quedan para uno conocerlas a ese nivel histórico, y teniendo ese conocimiento uno entiende mejor el pasado. Entonces, tras varios años de confusión y desorden, después que fue conquistada Babilonia, o sea, fíjense que Babilonia iba a ser el centro de todo, y entonces conquistada, se llevan al principal, que es Marduk, y entonces se crea toda una confusión y una locura, ¿no? Entonces después aparece una dinastía de los casitas, y como yo les dije, salieron de los Andes, dice esa mujer, Ruth Rodríguez Sotomayor. No lo digo yo, que yo no soy experto en esas cosas, es ella. Tiene no sé cuántos años estudiando esos temas. Y ha escrito ya más de 50 libros. Está en YouTube, Ruth Amarili Sotomayor. La pueden buscar y ver las charlas que ella da y los libros que ha escrito. Que normalmente contradicen los libros que tenemos, porque vienen esos libros que tenemos de historia, de antropología, eso viene todo manipulado desde Europa y Estados Unidos hacia acá. Entonces eso no es creíble. Dice, aparece la dinastía de los casitas, que tomaron el control de Babilonia, ¿ven? Restauraron el santuario de su Dios, tomaron de la mano a Marduk y lo devolvieron a su ciudad, los casitas. Los hititas se lo llevaron preso y apareció otra raza de personas, otro pueblo que arrebataron a Marduk de las manos de los hititas, los casitas. Tomaron el control de Babilonia, pero ¿para qué? Para restaurar a Marduk. Tomaron el control de Babilonia que estaba en manos de los hititas. Los casitas llegan, toman el control de Babilonia y restauraron a Marduk en su residencia, que los terrestres le llaman de templos, ¿no? Restauraron a Marduk. Dice, tomaron de la mano a Marduk y lo devolvieron a su ciudad. ¿Ves? Parece que ya el tipo ya estaba un poco allá anciano, ¿no? Aún con todo, el saqueo hitita de Babilonia se tiene entre los historiadores como el hito que marcó el fin de la gloriosa primera dinastía de Babilonia y del período babilónico antiguo. Le dieron un corte a esas pretensiones imperiales de Babilonia, los hititas. La repentina estocada hitita a Babilonia y la cautividad temporal de Marduk siguen siendo un misterio histórico, político y religioso sin resolver, dice Zecharia Sitchin. Y se pregunta, ¿acaso lo que se pretendía con la incursión era avergonzar y reducir a Marduk? ¿Desinflar su ego, confundir a sus seguidores? ¿O había un propósito o causa de mayor alcance tras el ataque de los hititas? ¿Es posible que a Marduk le saliera el tiro por la culata? Esto es pregunta que se hace Zecharia así. Enlil se fue, vino aquí a Tiwanaku con su heredero y su hijo guerrero Ninurta, y le dejó a Marduk allá, pero le dejó un lío que el pobre Marduk no consiguió realizar el plano que él tenía. Sí, gobierna. Tú querías gobernar, te dejo aquí, gobierna. No se dio como Marduk quería. La captura y el alejamiento de Marduk de Babilonia tuvo unas claras repercusiones geopolíticas que cambiaron durante varios siglos el centro de gravedad de Mesopotamia hacia el oeste, hasta las tierras que se extienden a lo largo del mar Mediterráneo. Cuando yo leo estas cosas, procuren un mapa de Medio Oriente para que se ubiquen, porque yo aquí no puedo dar todo. Entonces yo hago un esfuerzo aquí, ustedes allá hacen otro. Procuren un mapa en YouTube, en lo que sea, y ustedes van ubicando ahí el Medio Oriente,
Turquía, antigua Babilonia, Mesopotamia, Egipto, y se van dando cuenta por dónde que andan estos hechos, dándose estos hechos. Entonces, la captura y el alejamiento de Marduk de Babilonia tuvo unas claras repercusiones geopolíticas que cambiaron durante varios siglos el centro de gravedad de Mesopotamia hacia el oeste, hasta las tierras que se extienden a lo largo del mar Mediterráneo, Líbano, Israel, Palestina, todas esas regiones por ahí. En términos religiosos, fue el equivalente a un fuerte terremoto. De golpe, en términos religiosos, recuerden lo que le dije, ¿no? Una crisis de fe, una crisis religiosa, que la gente comenzó a preguntarse, ¿pero qué Dios es este? Que lo agarran preso y se lo llevan y después se lo traen por aquí, para allá, como un monigote, ¿no? Entonces la gente comenzó a cuestionarse, como está pasando en Europa, que le dije, las iglesias están vacías, porque la gente se ha dado cuenta que ha sido un fraude de miles de años, bien preparado, bien estructurado, para agarrarlos a través de la mente. La gente va despertando, las etapas religiosas van pasando. Entonces dice que fue un fuerte terremoto, dice Zecharia Sitchin. De golpe, las grandes expectativas de Marduk de que todos los dioses se unieran bajo su égida y todas las expectativas mesiánicas de sus seguidores se desvanecieron como una bocanada de humo. ¿Sí? El hijo de Marduk, Naur, que era hijo de la mujer terrestre de Marduk, Sarpanit, que era de Mesopotamia. Hubo un tiempo cuando Marduk estaba en el destierro que ese Nabu, hijo de Marduk, comenzó a ir visitar lugares por ahí, por lo que hoy es Canaán, Israel, Palestina, el Líbano, lo que es Siria, ciudades que estaban en el sur del Mar Muerto, por ahí, a hacer una campaña de diplomática de que su padre era la persona que iba a regresar, iba a restaurar el orden de paz, de prosperidad, en las profecías del hijo que tiene que volver y restaurar todo. Así nació la profecía antigua, con esa promesa que hacía Nabu de que su padre vendría a restaurar todo. Eso pasa en las religiones, ¿no? Que viene Mesías a restaurar, como dicen los judíos, que va a llegar un Mesías que va a restaurar ¿qué? El poderío que ellos tenían cuando el rey David, a someter a todos los otros pueblos. Es el Mesías que ellos están esperando. Y los católicos igual, ¿no? Que va a llegar Jesús a salvar a todo el mundo. Aunque usted no crea, también va a ser salvo. O sea, a la buena, a la mala, usted va a ser salvo. Todas esas estupideces la gente siguen con las mismas. Las religiones siguen con esas historias todavía en la cabeza de miles de gente. Entonces, por eso dice Zecharia Sitchin que fue un cataclismo, fue un desastre, ¿no? Una convulsión a nivel religioso que terminó como derrumbándose toda esa estructura ideológica que había alrededor de Marduk y de su religión. Sigue diciendo entonces tanto en lo geopolítico como en lo religioso, su mayor impacto se puede resumir en la historia de tres montañas, los tres emplazamientos espaciales que pusieron a la tierra prometida en medio de todo: el monte Sinaí, el monte Moria y el monte del Líbano. El Sinaí, donde estaba el espacio puerto; el monte Moria, donde está instalada Jerusalén, donde estaba el centro de comando; y el monte del Líbano, donde estaba la plataforma de lanzamiento. A esos tres lugares se refiere, esos tres emplazamientos. De todos los acontecimientos que siguieron al inesperado suceso de Babilonia, de la conquista de los hititas, el más importante y de mayor trascendencia fue el éxodo de los israelitas desde Egipto. Eso dice Zecharia Sitchin. Cuando por vez primera se confiaron a los terrestres lugares que hasta entonces habían sido solo de los dioses. Esa gente, que le llaman los judíos, en un tiempo le llamaron los hebreos, fueron recibidos en Egipto porque se estaban muriendo de hambre ahí en Canaán, lo que hoy es Israel y Palestina. Tuvieron que irse a Egipto
porque se están muriendo de hambre. Pero no lo digo yo, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando José fue vendido a unos comerciantes egipcios y se instaló allá y ayudó al faraón y se convirtió en hasta administrador, los hermanos de él, o sea, todas esas tribus que vivían en Canaán, descendientes de los padres de José, Abraham, Isaac y toda esa gente, se estaban muriéndose de hambre por las situaciones climáticas y se fueron a Egipto aquí a buscar trigo, a comprar grano, porque Egipto era el granero. Y dice que allá llegaron y encontraron a José y José los reconoció, que eran de allá, eran sus hermanos. Esa gente y después que Josué llegó a poder, con poder en Egipto, los mandó a llevar a todos y se instalaron en Egipto por cientos de años. O sea, fueron recibidos porque se estaban muriendo de hambre en Egipto. Entonces comenzaron a apropiarse de las cosas, entonces los expulsaron. Llegan, se les reciben bien y comienzan a apoderarse de las cosas. Entonces los egipcios los expulsaron, los dejaron salir, que se vayan. Porque en los textos se dice que esta gente eran capaces de unirse con los que iban a atacar a Egipto. Los que venían de por ahí, de Canaán y el Líbano, esa gente a atacar a Egipto. ¿Y qué hicieron esos judíos que están en Palestina y arrasando con los palestinos en Gaza, matándole con bombas, escuelas, hospitales, iglesias? No respetan nada. Miles de palestinos en tiendas de campaña. Y allá van y le meten bomba de 500 kilos que se la da el gobierno Biden. Y los arrasan a todos. ¿Cómo llegaron esos que todos, la mayoría de esa gente que está gobernando en Israel actualmente son ciudadanos europeos con pasaporte europeo, que llegaban de Europa, de la parte europea de Rusia, y se fueron y se metieron? ¿Cómo llegaron a Palestina? Por ahí están los barcos todavía, donde se dicen, no maten nuestra esperanza, recíbannos, que queremos un lugar, porque Hitler los estaba exterminando a todos. Y se les recibió allá en Palestina, todos, se les dio territorio. ¿Y qué hicieron? A lo poco comenzaron a robarse el territorio de los palestinos, mataron a los palestinos. Y fíjense hoy lo que está pasando. Ya tienen Palestina casi toda tomada, y le siguen metiendo bombas a los palestinos, matándole a los niños y las mujeres porque quieren arrasarlos. Siempre han sido así. Malagradecidos hasta el extremo. Uno descubre eso leyendo esos textos del Antiguo Testamento. Arrasaban con todos sus primos. Todas esas, si usted ve en los textos de Josué, de Moisés, todos esos conquistadores del pueblo judío guiados por ese tal Yahvé, era matando a sus primos, porque todos eran descendientes de los 3 hijos de Noé, todas esas tribus que encontraban por ahí, robando tierra que ya tenían dueños. Y no, que fue que el Dios de nosotros nos dijo, nos prometió esa tierra, pero ya tenía dueños. ¿Cómo que se la va a prometer? Y se inventaron el show de la tierra prometida, tierra que ya tenía dueños. Es robando y matando, el tiempo todo. Y eso y lo siguen haciendo hoy. Y por eso van a desaparecer como desaparecieron. Los romanos los expulsaron de ahí, de Judea, y los dispersaron por el mundo. Ahora se instalaron ahora en Palestina y ya están haciendo la misma locura, robando territorio y matando. No agradecen. Hay un filme muy lindo que se llama La Última Luna, que trata eso que yo estoy diciendo. Cómo los palestinos ayudaban a los israelitas al principio y cómo después los israelíes comenzaron a matarlos y expulsarlos de sus tierras, los mismos que los ayudaban. Eso es una campaña para que esas informaciones no salgan, porque controlan todo, los bancos, los medios de comunicación, los periódicos, para deformarle la historia a la gente y presentarse como los buenos, ¿no? Los elegidos de Dios. Todo eso es mentira, es falso. Entonces la gente lee la Biblia y no hace preguntas. Dice, pero espera un poco, tiene que decir, espera un poco. ¿Cómo es que ese Dios le promete una tierra a un pueblo y esa tierra ya estaba ocupada por otros pueblos?
¿Qué Dios es ese? Él no tenía otros lugares para meterle a esa gente. No dice que es dueño del universo, dueño del mundo. ¿Por qué tiene que ir a meterse a robar tierra de otros? Ustedes inventaron el show de la tierra prometida, es falso. Usted le promete darle a sus hijos la tierra de otro, que ya tiene dueño. Usted hace eso. Entonces es un mentiroso. Y encima de eso es ladrón, porque está prometiendo cosas que no son suyas, dársela a otro. La gente no hace esas preguntas. ¿Por qué? Porque las religiones le tienen la mente agarrada con el miedo. Por eso es que la gente no pregunta, no hace preguntas. Se traga todo así. Eso es lo que quieren las religiones. Gente con mentalidad de oveja. Que cuando le meten el cuchillo no gritan. No hacen preguntas, no cuestionan. Todo se lo tragan. Lo dijo el pastor, eso es. Lo dijo el padre, eso es. Es la mentalidad de oveja. Entonces encima el miedo, ¿no? Miedo al infierno, miedo a tu alma, miedo no sé qué y miedo a no sé cuánto. Sigue diciendo Sitchin entonces que de todos los acontecimientos que siguieron al inesperado suceso de Babilonia, el más importante y de mayor trascendencia fue el éxodo de los israelitas. El acontecimiento que Zecharia Sitchin ve como principal o más importante después de la conquista de Babilonia por los hititas, dice que es esa salida de esa gente de Egipto, el éxodo de los israelitas desde Egipto. Pero ya se sabe que los que salieron de Egipto fueron muchas tribus mezcladas, no eran los israelitas, eran varias tribus que salieron. El éxodo desde Egipto, cuando por vez primera se confiaron a los terrestres lugares que antes habían sido solo exclusivos de los dioses, llamados dioses, o sea, de los Anunnaki. El tiempo va cambiando, ¿no? Donde antes no podían entrar los terrestres, ahora en esas ciudades pueden entrar y compartir con los Anunnaki, ¿ves? El tiempo va cambiando. Cuando los hititas apresaron a Marduk y se fueron de Babilonia, dejaron tras de ellos una situación política caótica y un enigma religioso. Un enigma religioso, ¿cuál? ¿Cómo podía haber ocurrido esto? Un dios de lo más poderoso capturado por un ejército de terrestres. ¿Cómo podía haber ocurrido esto? Enigmas religiosos, pregunta que la gente se hacía. Lo que la gente no está haciendo con las benditas religiones, no quiere preguntar, interrogar, cuestionar, tragarse todo crudo, así que eso es lo que hacen. Ya miles de años antes la gente se preguntaba, el terrestre, ¿cómo podía haber ocurrido esto? ¿Por qué había sucedido? Si a las personas les ocurría algo malo, siempre podían decir que los dioses se habían encolerizado con ellos. Pero, ¿qué pasaba si a quien le ocurría algo malo era a uno de los dioses? Concretamente a Marduk, uno de los más poderosos. ¿Acaso había un dios supremo por encima del dios supremo Marduk? Cuestiones que la gente, el terrestre comenzó a hacerse al ver lo que sucedió, la conquista de Babilonia y Marduk hecho prisionero. En la misma Babilonia, la eventual liberación y regreso de Marduk no trajo la respuesta. ¿Ve? Los casitas, dijimos que conquistaron Babilonia y fueron y capturaron a Marduk, que estaba en manos de los hititas, y lo llevaron otra vez a su residencia o templo ahí en Babilonia, los casitas. Pero que ese hecho no trajo de nuevo como la creencia y la estabilidad emocional o psicológica o ideológica que existía antes. Dice, la liberación y regreso de Marduk no trajo la respuesta a estas interrogantes de las personas a nivel religioso. De hecho, incrementó el misterio, pues
los casitas que le dieron la bienvenida al Dios prisionero a su regreso a la ciudad no eran babilonios, eran extranjeros. Los casitas, extranjeros, eran aquí de los Andes, salieron de los Andes, los casitas, los hititas. Ellos llamaban a Babilonia Carduniash. Los casitas llamaban a Babilonia en su idioma Carduniash y se llamaban por nombres como Barnaburiash y Caraindash, pero poco más se sabe de ellos o de su lengua original. ¿Ven? Ni Sechar y Asichin sabe de dónde aparecieron estas tribus, los casitas, como tampoco se sabe de dónde llegaron los hititas a esa región ahí en Medio Oriente. Influyeron entonces porque conquistaban lugares importantísimos, y no saben el origen. Esas mujeres que dicen, no, es que salieron de los Andes, los casitas y los hititas tienen sus rastros allá en los Andes, están todavía. Entonces Sechar y así también acepta, no se sabe de dónde vinieron esta gente y por qué se permitió a sus reyes reemplazar a la dinastía de Hammurabi en torno al 1660 a.C. y dominar Babilonia desde 1560 a.C. hasta 1160 a.C. Se quedaron los casitas gobernando Babilonia. Los expertos modernos hablan del período que siguió a la humillación de Marduk como de una edad oscura de la historia babilónica, no solo por el caos en el que se vio inmersa Babilonia, sino principalmente por la escasez de registros escritos de aquella época de Babilonia. Los casitas se integraron rápidamente en la cultura sumerio-acadia, adoptando su lengua y su escritura cuneiforme, pero no eran tan meticulosos archivando registros como lo habían sido los sumerios, ni como los escribas de los anales reales babilónicos anteriores. De hecho, la mayor parte de los escasos registros reales de los reyes casitas no se han encontrado en Babilonia sino en Egipto. Unas tablillas de arcilla halladas en el archivo de la correspondencia real de El Amarna, una ciudad antigua de Egipto. Y es digno de notar que en esas tablillas los reyes casitas llamaban a los faraones egipcios hermano mío, que tenían parentesco. Vamos a hacer una parada por aquí, señores. Esto es interesantísimo, ¿no? Para las personas que le interesan estos temas históricos, esto es una joya que uno no le encuentra en ninguna escuela, en ninguna universidad. Que estos libros que nos dejó ese gran hombre que hizo ese gran trabajo, Sechar y Asichin, ¿no? Por eso es tan difícil encontrar los libros de este hombre, porque hay unas estructuras ideológicas encarnadas en instituciones, sobre todo en Estados Unidos, que no quieren que esta historia se conozca, que la gente siga burra como oveja, que no conozca su historia. Mientras usted menos conoce su historia, menos ese ardor revolucionario de querer cambiar cosas, cuestionar cosas, se levanta en el corazón de las personas. Mientras más analfabetos los tengamos, mejor, ocultándole la historia propia de ellos. En la próxima lectura entonces continuamos con este interesantísimo libro. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima.